Muy buenas tardes, Ismael Lorenzo. Óyeme, encantado de hablar contigo, Rafael. Déjame presentarte a los radios oyentes de Creatividad Internacional. Creatividad Internacional, es decir, que ya tiene 612 programas. Es una red de literatura y cine, que esta es nuestra parte, donde llevamos ya 7 años de la parte radial. Vamos a presentar a Rafael Mérida Cruz Lascano, que es un autor de libros en Guatemala, de 30 libros, mayormente de poesía, y trabaja ahora en la novela Al margen de la herencia, un compendio de memoria. ¿Y tienes algún otro libro más reciente, Rafael? Estamos trabajando en un libro más reciente que es un libro de genealogía y heráldica de mi apellido. O sea, pues estamos estudiando la forma de cómo llegar hasta dónde nació el apellido, que es la herencia mía, porque los apellidos se cambiaron. Por ejemplo, inicio la plática contándote que el apellido viene de España, del apellido Verdugo. Y el Verdugo nació en España en el año 711, con una invasión que se hizo de Francia a España. Es una historia, pero fantástica, de película, más grande que de película. Pero en fin, pasa eso y el señor Musa, que fue el invasor, se casó con una mujer de Arévalo, de España, y no les gustaba el apellido porque él era Verduró, y entonces se puso hasta otro nombre, y ahí fue naciendo. Verduró fue cambiando a otro, pusieron Verdugo, y después Verdugo volvió a Verdugo, y fue creciendo la familia. Cómo se hizo ese matrimonio, de donde hubo más descendientes. Esa fue una rama en el año 711. Luego viene cómo se fue desprendiendo, y viene una serie de apellidos y cómo va evolucionando todo. Y después de 54 generaciones llegamos a que mi abuela, que todavía llevaba el apellido original Verdugo, se casa con un señor de apellido Cruz Lascano. Ella era de Madrid y mi abuelo Lascano era de Santander. De ellas se casan, ya estando en Guatemala, y de ahí nace que mi madre se casa con Rafael Mérida, mi padre, y de ahí vengo ya yo con mi descendencia. Y entonces, después de muchos años y por una situación excesivamente curiosa, yo llego a escuchar cómo se hacía un libro de heráldica. Un tío mío, Francisco Barnoya Gálvez, llegaba a la casa a tomar sus vacaciones por ahí por el año 1960 y centavos, y comentaban que a él le costaba mucho porque para tomar los datos tenía él que ir a las municipalidades a escudriñar libros y a optar cuáles eran los nombres, los apellidos, la fecha de nacimiento, la hora del nacimiento, dónde se había bautizado y una serie de detalles de cada persona. Y yo escuchaba las frases y se me pegaba aquella curiosidad del gran trabajo que tenía que hacer solo para poner unos cuantos reglones. Y Rafael, ¿a quién te refieres exactamente? ¿Es un familiar tuyo? Sí, es un primo de mi madre que se llamaba Francisco Barnoya Gálvez. Él es el autor del libro La heráldica y genealogía de la familia Verdugo.
Pero claro, ya cuando tu madre se casó, pues cambió ya a Mérida Cruz Lascano, ¿no? Sí, ella empleó el Mérida Cruz Lascano. Otra pregunta. ¿Tú tienes en este momento alguna novela me dijiste que tenías el título de la próxima novela que vas a disparar? Sí, la novela es Al margen de la herencia. Esa es la novela del que medio platicamos la vez anterior. Sí, claro, sí, esta novela estoy empleando yo terceras personas. Estoy hablando de una familia que en el secreto, así como lo hacen la mayor parte de los escritores, que en su mente tienen una base. La base mía es mi persona. ¿Cómo fue que yo nací? ¿En qué familia? Porque yo vengo de una familia muy aristócrata del tiempo de antes. Pero vivimos ya en estos siglos en donde todo eso lo hemos ido dejando atrás. Incluso las familias han perdido su estatus, porque mi padre era un pintor artístico y entonces él era un hombre muy bohemio. Mi madre tenía la clásica vida de antes. Ella vivía en el claustro de su casa, al cobijo de su familia, de la educación, y el padre se mantenía de arriba para abajo porque era pintor. Y entonces su vida transcurría así, o sea que nosotros nos fuimos educando bajo la rigidez de la educación de una madre. El padre muchas veces estuvo, no largas ausencias, pero estuvo con ausencias. Y eso formó que nosotros éramos 6, 2 hermanas mujeres gemelitas fueron las primeras y después 4 hombres. Los 4 hombres con una diferencia de 2 años cada uno. Y llevábamos una educación igual, pero cada uno de nosotros, por nuestro carácter, éramos totalmente diferentes. Eso se refleja en el nacimiento de esa novela, Al margen de la herencia. Cómo nace una persona y por su educación va tomando un carácter totalmente diferente a su ambiente. Porque yo nací en un estado enfermizo debido a la tiroides. Y entonces me decían que no iba a vivir mucho, decían que iba a padecer de muchas situaciones, que nunca iba a poder leer o escribir, porque mi estado era grave. Pero no fue así. Fui mejorando, comencé a hacer mis estudios primarios, ya en ese tiempo, al tercer grado de primaria, cuando yo tendría ya de 8 a 9 años, aquí la primaria se principia a los 7, a los 7, 8, a los 9 años, yo ya tenía una mala costumbre, a todo le hacía rima. Cada palabra que me decían yo por juguete la rimaba. A algunos se les caía muy mal, era fastidioso, otras personas se reían. Y entonces yo comenzaba a hacer versitos. Cuando seguí, en ese tiempo, en tercer año, uno ya está aprendiendo a leer formalmente dentro de lo que es las clases de la escuela. Y al siguiente año yo ya tenía un cuadernito con algunos poemas. Según yo, eran poemas, pero yo no sabía escribir poemas. La poesía no es lo mismo, pero yo así lo hacía. Cuando llegamos al 6º año, yo ya tenía un cuadernito. Un compañero mío que también le gustaba escribir me prestó el de él y yo le presté el mío. Al trato, cuando yo leí el de él, se lo devolví, pero él jamás devolvió el mío. Yo tenía idea de lo que había hecho. Entonces comencé a hacer poemas. Hice un libro. A ese libro, sin saber qué es lo que yo estaba haciendo, le puse ensayos. Pero era porque estaba ensayando a hacer poemas. No era propiamente un ensayo gramatical.
Entonces, el libro lo fui guardando, y cuando hubo oportunidad, al cabo de los años, en que yo ya comenzaba con la idea de que tenía una herencia. ¿Por qué la herencia? Porque dentro de la familia hay poetas, grandes poetas. Por ejemplo, en tu revista, que es una cátedra de literatura, tu revista, tengo yo uno de los poemas de don Ignacio Verdugo y Cavada. Él, de España, la familia emigró a Chile, y la familia se hizo grande en Chile, y él hizo el poema El Copihue Rojo. El Copihue Rojo se hizo famoso, y lo tenían tan en grandeza que era casi el segundo himno de Chile, porque lo cantó una mezzosoprano, Rayén Quitral. Hay un disco de eso y está en tu revista. Y así fue creciendo esa situación. Cuando al paso de los años me gustaba mucho ir a la biblioteca. Me pasaba a comentarte que mi libro nació de un librito viejo que tenía mi madre, porque ella sí no renegaba de que yo estuviera haciendo garabatos. Ella me regaló un libro del poeta nicaragüense Rubén Darío, Alborada. Y ese libro, que no tenía ni pasta porque estaba muy viejito, me servía para leerlo, pero dentro de mi falta de conocimiento, yo lo leía, pero no ponía atención de que ese libro, los versos que él colocaba en sus cuartetos, tenían rima. Yo no sabía qué era la rima, no sabía que era una estrofa en su cuadratura, pero yo hacía los poemas y los fui leyendo, y cuando me iba a la biblioteca a leer de qué se trataba, conocí a un bibliotecario, al director de la biblioteca, que era un hombre sumamente altruista. Él, siendo el director, le gustaba platicar con la gente que llegaba, y por casualidad platicó conmigo, y yo le conté que tenía un libro, y me dice: tráemelo, lo voy a leer. Y a mí me daba vergüenza, pasaron años y no lo llevaba. Otra de las coincidencias, por otra razón, de otra persona que llegó hasta nuestro libro de genealogía, por razones que se desconocen, tenía una litografía y me dio trabajo. Yo llegué a trabajar ahí, y platicando y leyendo, me dicen: este libro que tú tienes está bien, hagámoslo libro. Me dice el director de la tipografía. ¿Y cuál era el título del libro? Se llama Ensayos de un poeta. Ah, ok. Sí, entonces me dice: lo vamos a hacer, pero yo no tengo dinero para hacerlo. Le habló al propietario de la litografía y dice: regalémosle un tiraje de libros. Y de ahí nació que el libro se editara. Era un libro que tenía nomás 25 páginas. Pero salió. Cuando ya lo tenía hecho, me recordé de aquel bibliotecario, Rigoberto Brana Fenitia. Fui con él y se lo llevé. Y me dice: bueno, está bien, déjamelo, lo voy a leer y te lo voy a contestar por escrito. Pasó el tiempo. Al cabo de los meses recibo una carta con sorpresa de él, y ahí me dice en la carta, porque tengo todavía esa carta, él era un hombre tan especial que en su biblioteca, siendo él el director de la biblioteca, tenía una maquinita apenas de esas de 8 pulgadas, su maquinita de escribir. Todavía no existía la computadora, no existía en ese medio. Entonces
ahí me hizo la carta, y él escribía con 2 dedos. Sí, pero me hizo la carta y ahí me dice que no es lo mismo escribir para uno mismo que escribir para un libro, porque ese libro se va a ir a otras personas, y entonces va a ser sumamente martillado, lacrado por la crítica, porque quien lee un libro ya se llega a encontrar los horrores que uno comete cuando no utiliza la esencia de un poema, que es escribir en poesía. No es lo mismo ser un verso en prosa que un verso poético, aunque sea el mismo verso. Si es poético es diferente, tiene que tener su color, su ritmo, tiene que tener su música, tiene que ganar su interés, y de ahí nace una serie de estudios que el poeta los va aprendiendo al cabo de muchísimos años, que es aprender la preceptiva literaria, en donde uno tiene que escribir con muchos permisos de dicción, permisos de palabra, y con anáforas, con metáforas, en fin, la poesía es inmensamente rica. El libro pasó, ya comencé yo a reformar mi poesía, comencé a trabajar en la poesía y a conocer a más poetas. Naturalmente que me interesaba ir buscando a mis parientes. El hermano de Francisco Barnoya Gálvez, quien hizo este libro de genealogía e historia, fue el doctor Joaquín Barnoya Gálvez. Este doctor fue uno de los que estudió en la Universidad de San Carlos y de los que hizo el himno de la Universidad de San Carlos, que es mundialmente conocido y que se llama La Chalana. Es el himno de la Universidad de San Carlos. Y de ahí viene que uno vaya aprendiendo de otras personas, de los parientes, de lo que lee. Yo fui naciendo en ese sistema no escolástico, pero sí basado en la literatura preceptiva, la literatura real. Cada vez que yo escribía algo, me acordaba de las cosas que tenía que ir haciendo en un futuro, pero todavía no pensaba formalmente en el libro de la genealogía e historia, porque esto es reciente. El libro del nacimiento al margen de la herencia, al margen de la herencia, viene solamente de eso, de ir agarrando cosas que nos daba la vida, como es el carácter de la persona, cómo va cambiando. Yo, muchacho, con todos los defectos que tenía, porque nací enfermizo, no nací no fraternalmente con mis hermanos, porque las 12 hermanitas mujeres murieron infantes. Una se quemó y la otra se murió del estrés. El hermano mayor era de un carácter muy fuerte. Yo fui el segundo de los varones. El siguiente era muy juguetón y el tercero nació 9 años después de todos. Entonces mi carácter era estar separado. Por eso mismo en mi hogar había una educación católica, cristiana, católica, apostólica, romana, muy enraizada. Mi abuela era franciscana, mi madre era franciscana, mi tía era franciscana, y como yo era el que andaba con mi madre para todos lados, porque era yo el que iba a ser chineado porque no podía hacer nada, siempre llegaba a la iglesia y resulté haciéndome franciscano. A los 12 años yo ingresé a la orden franciscana como novicio,
El noviciado tarda todo el tiempo que llegue uno a su edad de ingreso. Cuando llegó la edad de ingreso a la orden franciscana, yo ya tenía la vocación, sentía yo, del sacerdocio. Hablé con los sacerdotes y ellos que me conocían, de inmediato me aceptaron y me enviaron a Nicaragua para un seminario. El seminario en Nicaragua se llamaba Colegio Seráfico. No le decían seminario, sino Colegio Seráfico. En el Colegio Seráfico llevamos los estudios de la iglesia, independientemente los estudios normales de un instituto de afuera. Así que nosotros nos fuimos a estudiar, íbamos a estudiar el bachillerato a la calle y lo que era de la iglesia en la iglesia. Ahí viene otra de las etapas, que es la herencia, porque en mi familia hubo varios sacerdotes, algún arzobispo, y entre ellos hubo 2 que siendo ya sacerdotes se retiraron de la iglesia. Pero yo no pensaba eso, yo solo conocía las situaciones. Llega la historia de que también eso pega en la cabeza, y yo copié los nombres sin saber que algún día me iban a servir. Llega el momento en que la iglesia, a los 2-3 años de estar dentro de la iglesia, uno le dan, por decir así, le dan una bendición para que ingrese a una materia superior, que es el diaconado. Después de filosofía, retórica, gramática, teología y todas las cosas normales de iniciarse en la iglesia, se llega al prediaconado. Ahorita hay una cosa, te lo voy a contar al momento, cuando más que ya la razón. Llega el prediaconado. Cuando llega el prediaconado, el seminarista tiene que salir del colegio donde está e irse a una parroquia y llevar un año en la parroquia o en su casa teniendo la vida del mundo, para que él conozca cómo es vivir afuera o cómo se administra las cosas de la iglesia, cómo se llevan los libros, cómo se hacen las actas de bautismo, de confirmación, matrimonios, cómo se lleva el control de los apostolados, de los catequistas, y lo van transfiriendo a uno de pueblo en pueblo. Yo tuve esa experiencia. Llego a la Basílica de San Francisco en la ciudad de Guatemala, estoy ahí un tiempecito corto, me mandan a San Marcos, un departamento de tierra fría en Guatemala que es fronterizo. De San Marcos voy a San Pedro Zacatepec, que es en Guatemala, y nos mandan para hacer una catequesis ya más formal a Malacatán. En Malacatán, que es la pura frontera con México, la iglesia se comparte en apostolados. A la iglesia de Malacatán llegaba un grupo de señoritas, jovencitas, y a mí me gustaba una, siendo seminarista. Y en una de tantas me atreví y le dije que ella me gustaba. Y se asustó. Y me dice, yo a usted no le hago caso porque usted está en la iglesia. Y entonces me quedó eso, y en la primera oportunidad que tuve, le pedí a mi madre que me fueran a traer, porque estaba dentro de la iglesia. Me llegaron a traer y me retiré de la iglesia. Estuve en más o menos casi más o menos un año, después de 6 meses, un año o año y meses. Estuve poco tiempo escribiéndole a la jovencita, y en una de tantas yo le decía que que se fuera a Guatemala, porque ella era de Tapachula, Chiapas, México. Y entonces no lo pensó ya 2 veces y se fue. ¿Te puedes tú imaginar a un seminarista
que no sabe hacer absolutamente nada de trabajo, que es todavía de 18 años, un muchachito. Llega otra muchachita de la misma edad. La familia se asusta. ¿Qué pasa con este? Pero ella se quedó. No se le dio cobijo en mi casa, sino que se le envió a otra casa, a que estuviera. Pero salíamos mucho juntos. Pasaron unos meses y mi madre me dice, mira, no me gusta esa muchachita. Así que si tú no me haces caso, porque desobedecía, yo me salía para ir a buscar. Si tú no me haces caso, te vas a tener que irte de la casa. Eso fue durante una refacción. La familia acostumbraba a tomar el té a las 4 de la tarde y nos reuníamos todos en la mesa. Y estábamos en esa reunión cuando me dijeron eso. Y de la reunión me levanto yo en camisa, como estaba. Me voy a la puerta, me retiro, me voy a buscar a la muchachita donde estaba trabajando de ayudante de costurera. Y le digo, tal y tal cosa me pasó. Así que me fui de mi casa. Yo también me voy, me dice ella. Y nos fuimos de la casa de ella con su valija y yo sin nada. Ella del trabajo se llevó 16 quetzales. Era su capital. Con eso nos fuimos a la calle y estuvimos caminando. Nosotros vivíamos en la 19 calle, llegábamos a la 40 y de la 40 regresábamos a la 19 porque yo no conocía también la capital. Y entonces íbamos y volvíamos durante 2 o 3 días. A los 3 días nos fuimos a un lugar y la señora del lugar nos dice, esta parejita me gusta y yo les doy cobijo aquí en la casa, solo me ayudan a hacer la limpieza. Y entonces ella trabajaba en la cocina ayudando, yo ayudaba a trapear y a barrer, pero no aguantamos. Al día siguiente, a los 2 días, nos vamos. Y nos salimos y volvimos a regresar y le hablé a mi mamá. Ella nos dio cobijo. Y ahí viene la otra herencia. Tienes que trabajar. Tienes que trabajar. Y me obligaban a salir a buscar trabajo. Y yo me iba a las calles, pero no sabía ni siquiera a dónde ir. Y regresaba ya después de que era tarde. ¿Y qué hiciste? Fui por todos lados y no me dan trabajo. No me dan trabajo. Y entonces mi mamá se vio obligada a buscar entre sus parientes dónde conseguir mi trabajo. Y me encontraron trabajo en una empresa de hacer zapatos. Una fábrica de calzado, que es grande en Guatemala todavía. Y era de un primo de mi mamá. Y entonces llego yo, comienzo a trabajar, ya con trabajo yo busco a dónde irme de fuera de mi casa, comenzamos a hacer una vida, llegó el momento en que nos casamos y ahí viene otra fase de la herencia. Te estoy hablando todos esos... Dime. Óyeme, se nos ha acabado el tiempo, llevamos ya 29 minutos, 30 minutos. Esto, es decir, tú me estás contando una historia muy larga, ¿no? Sí, pero todo es basado en el libro.